En este video vamos a continuar revisando la teoría de los bienes y específicamente nos detenemos esta vez en las cosas corporales muebles. Vemos que en videos anteriores se dividían en bienes muebles por naturaleza y que a su vez se clasifican en semovientes y cosas inanimadas, y además en bienes muebles por anticipación. En estos esquemas que vamos a presentar o que estamos viendo, tratamos de ilustrar de manera sintética lo que comprenden esta clasificación. Estamos siguiendo específicamente en esta clasificación a un trabajo efectuado por don Fernando Rosas Vial, un autor de doctrina que me parece bastante interesante respecto de los bienes. No solamente el profesor Penalillo, como citamos, tiene muy buen trabajo. También les recomiendo el libro de bienes de don Fernando Rosas. Y específicamente, como hemos visto, de acuerdo al 567, las cosas muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, no importa cuál sea su tamaño y la mayor o menor dificultad en su transporte. Las naves, cualquiera sean sus dimensiones, son muebles. Artículo 525 del Código de Comercio. Las aguas son muebles. ¿Ya? Es bien importante porque a veces una pregunta de esta naturaleza en un examen puede descolocarnos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la electricidad, por ejemplo? ¿Será mueble o inmueble? Bueno, la electricidad en cuanto a energía es una cosa incorporal, pero no es un derecho. Puede constituir objeto de un derecho. Sin embargo, cuando la energía eléctrica se ha transformado en electricidad por el hecho del hombre o de la naturaleza y puede ser aprovechado por el hombre, es un bien y es distinto de los medios que la producen o transforman. Es un bien cuando la cableamos. Como la electricidad puede ser transportada de un lugar a otro y puede ser percibida por los sentidos, hay que concluir de que se trata de una cosa corporal mueble. ¿Ya? Siguiendo al profesor Fernando Rosas Vial, es bien importante entender este concepto, como digo, desde un punto de vista de poder entenderla como un bien, ¿ya? Y como una cosa corporal mueble. ¿Cuál es el concepto de las cosas semovientes y de cosas inanimadas? El artículo 567 se llaman semovientes las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, moviéndose ellas mismas, como los mismos animales. Las cosas inanimadas son las cosas que solo pueden transportarse de un lugar a otro por medio de fuerza externa. ¿Ya? Entonces, luego tenemos los muebles por anticipación. Estamos revisando acá estos esquemas y vamos haciendo como un screening rápido de estas clasificaciones. Los muebles por anticipación son los muebles por naturaleza, adherencia o destinación. ¿Ya? Repito, los muebles por anticipación son inmuebles por naturaleza, adherencia o destinación, que se consideran muebles aún antes de su separación del inmueble, de que forma parte o que accede, para el efecto de constituir un derecho sobre ellos en favor de otra persona que el dueño del inmueble. Eso está en el artículo 571. El código, al dar el concepto de muebles por anticipación, se refiere a los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellas. Por eso se comprenden en esta categoría de bienes a los inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinación, sobre los que se constituye un
derecho a favor de un tercero. Son inmuebles por naturaleza. Entre los señalados, por ejemplo, como muebles por anticipación en el 571, está la tierra o arena del suelo, los metales de una mina, las piedras de una cantera. Son inmuebles por adherencia, las hierbas del campo, y la madera y el fruto de los árboles. Son inmuebles por destinación, los animales de un vivar, ¿ya? Se reputa muebles porque no se les considera como unidos formando parte de la tierra o dedicados permanentemente al uso, cultivo o beneficio del inmueble, sino en su estado futuro, como si ya estuvieran separados como distintos del inmueble en que se encuentran. Se les reputa muebles anticipadamente para el efecto de constituir sobre ellos un derecho en favor de otra persona que el dueño del inmueble. Por ello, es importante que quede claro para ustedes la venta de los inmuebles por anticipación, que al celebrarse son inmuebles, se rige por las mismas reglas de la venta de las cosas muebles y es de carácter consensual. Eso está descrito en el 1801, número o inciso 3. Por esto, el 2420 se dice que la hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta a los muebles, que por accesión a ellos se reputan inmuebles según el artículo 570, pero deja de afectarlos desde que pertenecen a terceros. Ahora, volvemos un poco hacia atrás para tratar de dejar bien claro el concepto de muebles. Cuando por la ley o por el hombre se usa la expresión bienes muebles, sin otra clasificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles, según el artículo 567, artículo 574, inciso primero. Es decir, se comprenden en esa expresión solo las cosas corporales muebles, sean movientes o inanimadas. En consecuencia, se excluyen los inmuebles por destinación del artículo 567, inciso segundo, los inmuebles por adherencia y, lógicamente, los inmuebles por naturaleza. También se excluyen los derechos muebles, pues el artículo 567 a que se refiere el artículo 574 solo trata de las cosas corporales muebles. Ahora, otro aspecto que a veces en esto de tanta palabra mueble y todo eso, uno suele confundirse y lleva el lenguaje coloquial al lenguaje técnico, ¿ya? Sin embargo, es importante entender el contenido de la expresión muebles de una casa. Lo vamos a ver después en derecho de familia. Cuando se emplea esa expresión, solo se comprenden en ella las cosas que forman parte del ajuar de la casa, es decir, los muebles de uso común de una casa, los muebles u objetos con que la casa se haya amoblada, guarnecida o provista. Sin embargo, el código expresamente excluye de la expresión que estamos analizando algunas cosas que ordinariamente forman parte del ajuar de la casa. Por ejemplo, ¿qué cosa? Excluye el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, ¿ya? Incluso con lo que, digamos, históricamente se decía, los carruajes o caballerías, o sus arreos, pero también los granos y las mercancías. Esto está en el 574, inciso segundo. No hay duda que el ajuar de una casa se excluyen estas cosas, pero también en el ajuar de una casa se comprenden los estantes y la ropa de cama. Sin embargo, el código las excluye, ¿ya?
La expresión todo lo que se encuentra en una casa comprende solo las cosas que forman parte o son parte de su ajuar, y se excluyen las que se mencionan en el inciso segundo del 574. Así lo dice el artículo 1121, que se refiere a los legados. Lo vamos a ampliar, esto de los legados, en materia de derechos sucesorios ya al final de esta colección de videos. En el legado de una hacienda de campo, con sus muebles, con todo lo que se encuentra en ella, no se comprenderán, de acuerdo al referido 1121, otras cosas de las que sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda y se encuentran en ellas, ¿ya?